estaturas, nos irá mostrando procesos, nos irá mostrando pros y contras para poder alcanzar la estatura que teníamos en un principio. Vamos a ir a la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, 2:9. Vamos a iniciar con un hombre. Aquí aparece un hombre. Este versículo lo hemos leído muchas veces. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, dice Pablo, como está escrito. Como está escrito. Hay cosas que Dios tiene preparadas. Y quiero que lo miremos detenidamente al versículo para poder meternos dentro y descubrir. Por ejemplo, hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y son las que Dios ha preparado para los que le aman. Preparadas desde antes de fundarse el mundo, preparadas en un ámbito espiritual eterno, pero son cosas que tienen 3 dimensiones, ¿no? No las han visto nuestros ojos y siempre nos imaginamos algo externo, ¿no? Como algo nuevo, algo que no que Dios todavía no mostró y me lo va a mostrar. Pero me llamó la atención las 3 condiciones, porque los ojos no lo han visto, los oídos no lo han oído. Y lo que es grave es que no subieron en corazón de hombre. Cuando la Biblia nos habla del corazón, no solo nos habla del órgano. Nosotros enseguida identificamos el órgano y lo que siento, pero tiene que ver con todo pensamiento, todo sentimiento, toda emoción y toda voluntad manifestada en el hacer, ¿no? Toda nuestra vida del alma, ¿sí? En el corazón. El centro de nuestra voluntad que lo maneja pensamientos, sentimientos, emociones y lo voy manifestando a través de la voluntad que manifiesto. Pero dice que no han subido al corazón. Yo pensaba estas cosas que no han sido reveladas y que Dios las tiene preparadas, no han subido al corazón. O sea que si no han subido al centro de la voluntad del hombre, es porque ¿quién está más alto? ¿Esas cosas o el hombre? El hombre. Es porque están ahí abajo. Normalmente la revelación, esas cosas terribles que Dios tiene preparadas, vienen de lo alto. Se abren los cielos y Dios revela. Se abren los cielos y Dios muestra. O sea que si están abajo, son cosas que nuestros ojos no han querido o no han podido ver. Que nuestros oídos no han querido o no han podido oír. Y que nuestro corazón, el centro de nuestra voluntad, las dejó caer. No las valoró, no las apreció, no las tuvo en cuenta y quedaron abajo. Entonces tienen que subir. Lo cierto es que están preparadas para los que le aman. Y este no es un amor humano. Y nosotros empezamos con Dios con un amor humano, un amor en el alma. Porque lo desconocemos y nos desconocemos, amamos como podemos, como cuando establecemos relaciones. Pero este amor es un ágape, es un amor espiritual, es un amor que no disminuye, es un amor que crece, es un amor que tiene eternidad, que no tiene dependencia de circunstancias, de condiciones, de tiempo, nada lo limita, nada lo detiene. Entonces, para los que en ese amor van creciendo, para los que le aman, y de hecho le amamos, pero habrá que ir amándole en un nivel para poder ver qué es lo que mis ojos no han visto todavía. Porque si miramos el versículo que sigue, dice, pero Dios nos las reveló. Dice Pablo, ¿no? Acá hay un equipo, Pablo, apóstol, con los suyos, dice, Dios nos las reveló. O sea que ya fueron reveladas, ya están escritas, pero
no las hemos podido o no las hemos querido, incluyamos las dos condiciones, porque habrá de todo, ¿no? Inclusive dentro nuestro, no las hemos querido oír, no las hemos querido o podido ver, y no hemos dejado que suban. Vamos a la palabra subir. Me llamó mucho la atención esta subida, porque yo imaginaba que tenían que bajar del mundo espiritual hacia este terrenal, corazón, el centro de mi voluntad. Y hay un proceso que estas cosas eternas y preparadas, predestinadas, tendrán que hacer en el corazón al subir. Tendrán que entrar en el centro de la voluntad. Tendrán que entrar. Al entrar, tendrán que brotar. Tendrán que crecer. Tendrán que llevarnos a resucitar. Recuperar una vida que estaba muerta, sacando, subiendo, viniendo. O sea que nos muestra que hay un proceso. Hay que resucitar algo que se murió, que dejamos morir porque por ignorancia o porque nuestra voluntad estaba orientada hacia otro lado. Si el corazón tiene que ver con la voluntad, nuestra voluntad a veces está orientada hacia nuestro entorno, hacia lo que vivimos. En medio de esta realidad, las cosas que no han subido al corazón de hombre nos tienen que llevar a resucitar a un hombre que está, pero está muerto. Por eso no puede oír, no puede ver y no ha permitido que suban al corazón. Y tienen que subir, las hemos dejado caer. De hecho, dice Pablo, Él nos las reveló. O sea que si dice que nos la reveló, no es para hacerse el agrandado, sino es para mostrar que se puede. Se puede. Y vamos a hablar de la estatura de este hombre. Ahí aparece el hombre, porque no han subido al corazón de un hombre, no es cualquier hombre. En el original, vamos a ir al diccionario, la palabra hombre. Esta voluntad, este sentir es de un hombre. G444 es el ándropos. Este ándropos, porque no es cualquier nombre. En español todas las palabras aparecen iguales, pero el corazón de la palabra es otro. Y ese corazón de la palabra es algo que nos ministraba la apóstol. Marca una evolución del hombre, desde el principio hasta la estatura de hombre que Dios nos quiere llevar, ¿no? Esta que Pablo puede decir nos la reveló, porque él vivió esa estatura y nosotros, Dios planea que las vivamos. Este hombre, este ándropos, es el que tiene un semblante, una cara humana, es un ser humano, gente humano, varón. Este varón al que no le ha subido la revelación que Dios ya reveló a algunos para que fuera revelada de arriba hacia abajo, porque la revelación, si vemos en el Apocalipsis, fue desde la cabeza hasta los pies, desde la autoridad más alta, fue descendiendo hasta llegar a los pies. Si llegó abajo y no me afectó, no entró, no brotó y no hizo crecer ni resucitar lo que había que resucitar, entonces es porque quedó abajo y no dejé que penetre, no dejé que entrara, no dejé que suba. Él nos las reveló, dice Pablo. Tenemos que prestar atención a eso, porque siempre nos imaginamos que habla solo de cosas que aún no le fueron reveladas a nadie. Pero hay cosas que ya fueron reveladas. Y si nosotros vivimos este proceso, nos las va a mostrar. Primera de Corintios 2:14. Avanzamos. 2:14. Estábamos en el 2:9. Capítulo anterior. Sigue hablando Pablo. Y dice, el hombre, este ándropos, este que tiene un semblante, una cara humana, este ser humano, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Este ándropos es natural,
Vamos a empezar a caracterizarlo, pero para poder vernos en esa posición, porque hay cosas que no hemos dejado que suban, que penetren, y que nos lleven a crecer y a resucitar lo que tiene que resucitar. Dice que el ándropos es natural y no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Segunda característica, es natural, no percibe, no entiende. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que hay algo que tiene que resucitar, y es el espíritu por completo. El espíritu por completo. Tiene que llegar a una plenitud. Si el espíritu es una lámpara, tiene que dar la mayor potencia y todo el tiempo. ¿Sabe que nosotros a veces lo resucitamos, lo matamos, lo resucitamos, lo matamos? ¿No? En ciertos momentos hay donde viene la pasión, el espíritu está, y después algo pasa, que en vez de el espiritual estar vivo, es como que se nos muere. Y de nuevo vuelvo al sentimental, al que tiene otra voluntad que no es la voluntad de Dios. Mateo 19:6. Este ándropos, G444, este ándropos es natural, no percibe, no entiende. Y hay áreas en las que todavía somos naturales. Hay etapas en las que todavía nos manifestamos como este. Dice, porque al ándropos, no le han subido al corazón del hombre. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay distintos niveles de hombre y distintas etapas, desde el principio de la palabra hasta llegar a este que estamos viendo, y tiene un problema Sabe que hay mucha gente que anhelamos y oramos que venga a la iglesia, que se convierta, que entregue su vida a Cristo, pero vienen y no ven y no oyen y no les sube al corazón. Es como que todo lo que es derramado cae y no los afecta. No hay cambios, no hay cambios. De hecho, ante cualquier situación pueden quedar fuera, ¿no? Se van, suelen dejarnos. Y es más, pueden seguir y a veces uno ve afuera y no hay cambios. No subió a la voluntad del hombre. La voluntad tiene que cambiar, tiene que resucitar una, ¿no? Que como raza la hemos matado, y es la voluntad espiritual. El centro de nuestra voluntad tiene que cambiar. Es como que el eje de la tierra tiene que dar un cambio brusco, ¿no? Hay cambios que no hemos dejado que se provoquen en nuestra vida, porque es muy fácil verla en otro. Pero qué glorioso es que Dios nos muestre en nosotros. Hay cambios que no hemos permitido que se den, porque no hemos dejado que suba lo revelado al corazón, que penetre. Fíjense este ándropos. Aquí aparece el hombre. Créanme, no vamos a andar con el original todo el tiempo. Créanme que este es un ándropos. Y vamos a ver cuál es el problema del ándropos y que nos va a ayudar, ¿no?, a entender. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el ándropos. Tiene entonces el ándropos, este hombre en esta calidad de natural, que no percibe y que no entiende, tiene la tendencia a separar lo que Dios une. Tiene la tendencia a quedarse distante de Dios, a alejarse, a separarse de su casa, de su paternidad, de sus pastores. Tiene la tendencia a separarse, a distanciarse, a quedarse. Y este ándropos está en nosotros. Y tenemos que reconocerlo porque hay que vencerlo para seguir. Si nosotros miramos los originales, hay básicamente y en especial los más importantes, a través de los cuales nos ministró la apóstol, son 10. Este sería el 10º para alcanzar una estatura mayor. 10 es número de responsabilidad, ¿no? Nos cabe una responsabilidad muy grande, reconociendo todo lo que Dios a través de cada uno fue haciendo y deshaciendo en nosotros. Porque cada uno de ellos
que en el original tienen una traducción distinta y un significado distinto. En cada uno hay matices positivos y negativos. Hay cosas que Dios trabajó en nosotros para reforzarlas y afirmarlas, y otras que Dios nos muestra que trabajó para que las venzamos. A este hay que vencerlo. Hay que vencer lo natural, hay que vencer esta incapacidad para percibir y para entender, y hay que vencer esta tendencia a quedar distantes, a separarnos de Dios. Porque esta condición natural de nosotros, mientras no percibamos o no entendamos, por eso tiene que haber en nosotros una urgencia, por buscar entender y por buscar percibir, por buscar de Dios, por tener no solo esa intimidad con Dios, una intimidad que no puede quedarse, que tiene que crecer e ir a más, sino además por vincularnos con nuestra casa, en el servicio, en el hacer, en todo, porque en nosotros siempre va a haber una tendencia a quedar distantes, a quedar distanciados, a desunirnos, por el motivo que sea, y en distintas etapas. Es algo que tenemos que vencer. Lo habremos vencido en ciertas ocasiones, pero siempre se va a presentar. Es nuestra lucha. Dígalo conmigo. Es nuestra lucha. Deje que Dios le muestre, que su Espíritu nos muestre. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Para entender que el ándropos tiende a separar lo que Dios une. No solo mirando aquí una sola carne, una sola intención, una sola voluntad, unidos, así nos quiere Dios. No solo en lo matrimonial, en el ámbito matrimonial, sino con la iglesia, ¿no? Como un matrimonio, como un pacto, tener relaciones de pacto. En el vínculo con la casa, en el vínculo con cada uno de la casa, en el vínculo con mis pastores y en el vínculo con Dios. Digo en el vínculo de cada uno de las casas porque a veces vivimos cosas diarias, cotidianas, que parece que tuvieran más importancia que este vínculo. El ándropos está husmeando ahí y nos lleva a dividirnos. Tenemos una discusión, tenemos un problema, del que sea. Y es más importante el resolver eso y no teniendo en cuenta que la prioridad es que no podemos desunirnos. Es que no podemos afectar la casa, es que no podemos dejar que el ándropos separe lo que Dios ha unido, y nos referimos a unidades espirituales. Luchamos contra el ándropos porque esta es una lucha de todos, pero necesitamos de sus fuerzas. Él nos muestra, dice, no lo separe el hombre, a lo que Dios unió. Dios nos ha unido. Hay una tendencia en nosotros por ahí a inclusive a dejar de orar, o a transformar todo en una monotonía, en una cotidianidad, a no ir a más. Hay una tendencia en el ándropos. Este ándropos hay que pelearlo, hay que guerrearlo. Para eso vino Jesús. Juan 15:5, Él nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La realidad es que separados de él, hablar de él y de esta figura, ¿no? de una vid, tiene que ver con esa unidad. Lo que Dios unió, nos unió como vid en ramas, no podemos vivir. Y esta vida no es una vida natural del alma, de mi voluntad, sino es la vida espiritual. Es una vida sobrenatural. Para este proceso, Efesios 4:24, separados de Él no podemos hacer nada, ni dentro ni fuera de la iglesia. Tenemos que entender. Separados de Él, es la iglesia y es nuestra paternidad, ¿no? Vínculos de pacto. Y tengámoslo en honra, porque tenemos que crecer en los tres vínculos de pacto. Aprender en el diálogo a no cortar relaciones, a no afectar relaciones, a no separar lo que Dios ha unido. Dios nos ha reunido. Dice Pablo, vestidos del nuevo ándropos. O sea que al ándropos hay que renovarlo, hay que vestirlo. El nuevo necesita una nueva vestidura. Y no hablamos de disfrazarnos. Dice,
vestidos del nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que ¿quién reviste la verdad? La verdad en justicia y santidad. La verdad nos va justificando, nos va equilibrando, nos va poniendo a la altura de la verdad, nos va levantando para que pueda subir lo revelado. Y la santidad, el apartarnos. Me revela, me santifico, me aparto. Hay que renunciar, hay que negarse. Dice que la verdad, el nuevo es creado según Dios. Oramos para que sea sus fuerzas, es Él el que crea el nuevo. Y este nuevo tiene que ser revestido por la verdad, nos dice Pablo. Fíjense, Colosenses 3:10. Sigue hablando de este revestimiento, Pablo, del ándropos. Dice, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Un proceso, ¿no? Un proceso que va a más, a más, a más, en el que necesitamos avanzar y crecer. Pero en ese crecimiento siempre el ándropos, fíjense que están las dos caras, va a tender a separarse. Tengo un problema, me separo, me quedo, porque no estoy bien, no me siento bien. Entonces dejo de hacer, dejo de ir. Esa es una tendencia que tenemos que combatir, conscientes, porque Él nos lo muestra. Dice que revestido del nuevo, el que conforme a la imagen del que lo creó. O sea que en realidad ese nuevo no es un invento de a ver qué hacemos. Es conforme a la imagen del Creador. Recuperar una imagen que estaba muerta, que cayó, que olvidamos y que está en nuestro espíritu. La imagen del que nos creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En medio de este proceso, este ándropos, hay riesgos que necesitamos ver. Mateo 6:30. El ándropos tiene que ser revestido hasta recuperar una imagen. Decíamos que, si recordamos este G4:4:4, decía cara humano, semblante humano. El que hay que recuperar es el del que nos creó. Otro semblante, otra imagen, otra semejanza, otro modelo. Es otro modelo. Es como que tenemos la tendencia a tomar un modelo de hombre, de cualquiera, pero es la imagen de Él. Dice, si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, ándropos de poca fe? Él nos reviste. ¿Quién nos va a revestir de verdad? Con la verdad, en justicia y santidad. ¿Quién nos va a revestir? Él. Es un proceso que Él hace. Tengo que saber lo que va a hacer y dejar que lo haga. No hacerlo en mis fuerzas, no forzarlo, no simular. No es disfrazarme con una vestidura que me la pongo cuando el ándropos está ahí siendo batallado y después se me olvida, se me queda, porque tiende a desunirse de la idea de Dios, del modelo. Y en vez de la semejanza del que me creó, se me va torciendo y voy a semejanza del hombre. Dice, Dios la viste. O sea que a nosotros Dios nos viste. Y tiene una forma de vestirnos, por eso nos une a un hombre, por eso nos une a una paternidad, por eso nos une a pastores. En vínculo de pacto, no es cualquier vínculo, que no puede romperse. Por eso me une a una iglesia, para que Él sea el que me vista a través de, ¿sí? No es tarea humana, pero la hace a través de hombres. ¿No hará mucho más a vosotros, ándropos de poca fe? Entonces, otra de las características de este ándropos no es que solamente es natural, no entiende, no percibe, sino que además es de poca fe. Tiende a, en vez de crecer en fe, a ir menguando o estancarse. Así éramos. Épocas de mucha fe y épocas de que se nos viene abajo. La tendencia a desunirnos de lo que Dios nos muestra. Hay que crecer en la fe. Este ándropos tiende a desvanecerse.
Santiago, el apóstol Santiago, 2:20, también nos dice algo del andropos, nos dice algo de nosotros, para tener en cuenta, para dejar que Él haga, que Él nos vista. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Andropos, vano. Algo vano es algo vacío, algo inútil, que no cumple propósito, que no es operativo, que se queda, que deja de hacer, ¿no? O que hace a su antojo y no como Dios dice. Hombre vano. El andropos es vano. Por lo tanto, deja de hacer aquellas obras de fe. La fe se muere porque no hay obras de fe. Las obras manifiestan mi fe, mi nivel de fe, el nivel de crecimiento, y tenemos que aceptar que sea medida nuestra fe. El vano no opera, no hace las obras conforme a una fe que crece, sino que se estanca o la deja morir, que es peor. Los riesgos de este andropos es bueno conocerlos, es bueno conocerlos. Primera de Pedro 2:15. Los apóstoles nos alertan acerca de esas condiciones que tenemos que batallar como andropos. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los andropos insensatos. Insensatos es una característica como andropos, una condición a batallar, a identificar. Cuando veo esto, más que decir, pero al final tenemos todas en contra, no. Dios me está mostrando armas para trabajar, áreas para trabajar, áreas en las que Él va a trabajar en mí, en las que Él a través de la palabra que me va siendo ministrada, Él va a trabajar. Tengo que reconocerla. Si aparece un síntoma es para mostrarme que algo hay que cambiar, algo hay que cambiar. Donde vea esa insensatez, esa imprudencia a la hora de hacer y de obrar, obras que manifiesten una fe que crece, el andropos tiende a ser insensato. Y el andropos tiene que hacer callar la ignorancia, haciendo lo mejor, el bien, porque esa es la voluntad de Dios. Decíamos que las cosas que a Pablo y los suyos se les revelaron son las que no subieron y no afectaron la voluntad del hombre, porque no subió la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, obras de bien. Bien, vamos a ir nuevamente a 1 Corintios, pero al capítulo 15:45, está escrito, dice Pablo, 15:45. Bien. Así también está escrito. Fue el primer hombre, el primer andropos, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Nos muestra un proceso. Iniciamos con un primer hombre, un primer andropos, con todas las características y tendencias que genéticamente hemos ido heredando, pero que tenemos que combatir para alcanzar la estatura, la dimensión del espíritu vivificante. Este postrer Adán nos habla del Cristo. Él es espíritu vivificante. Si la revelación comenzamos a verla, a oírla, sube y penetra y resucita el espíritu del hombre, entonces se activa el espíritu vivificante, porque hemos nacido para manifestar no una semejanza humana, sino la del que nos creó, para vivificar, para traer vida, para dar vida a todo lo que está muerto, a través de nuestras obras, a través de nuestro hablar, para ser vivificados y vivificar a los demás. Hemos nacido para traer vida a todo lo que estaba muerto y resucitado, pero no solamente la vida del cuerpo, sino esa vida Zoe, la vida plena, la de Dios, en cada hombre y cada mujer.
espíritu vivificante. El comienzo y la meta. El comienzo y la meta. Dice que el primer hombre, 47, este Adán, este primer ándropos, es de la tierra. Decíamos que es natural, es terrenal, está arraigado a la tierra. El segundo es el Señor y es del cielo. Necesitamos crecer y dejar de identificarnos. Hay tendencias, hay una tendencia y la tendencia es una fuerza, ¿no? Es como que uno tiende a como cuando el coche, Sergio, no está bien centrado, entonces uno deja el volante y se nos va para la izquierda, solo. Esa es la tendencia, pero hay una tendencia espiritual, que si resucitamos al espiritual, sabe por dónde ir, sabe lo que tiene que hacer. Este Adán es el primer hombre que vemos aparecer en la Biblia. El Adán es el código para quienes quieran buscarlo, y esto es bueno porque si este es el 10º, el que nos lleva a asumir una actitud responsable para tomar lo que es nuestro. En medio de este proceso y a partir del primero, hay cosas que Dios fue tratando a través de la vida de los hombres. Si nos encontramos de repente con la palabra hombre, cada una identifica un rasgo en especial, que paso a paso, a través de la historia y de los hombres de la Biblia, Dios nos va mostrando que va forjando en el hombre. No solo en este tiempo en nosotros, sino a través del tiempo en los hombres. La H120 es Adán, está en Génesis 2:7, donde dice que Jehová formó al hombre del polvo. Este hombre, identificado con el código H por el hebreo, 120, es el Adán, este primer hombre. Dice que es rojizo, tiene que ver con esa identificación y esa tendencia a arraigarse a la tierra, no solo como planeta, sino al cuidado de lo terrenal, ¿no? A manifestar una voluntad con esa tendencia, y este rojizo también en cuanto a este sanguíneo, ¿no? Este reaccionario, este que reacciona, que se pone colorado y no de vergüenza. Es un ser humano, dice que es común, gente, humano, pero Dios nos dice que lo formó del polvo. Este Adán aparece 526 veces en la Biblia. Este primer hombre fue formado del polvo y después Dios dice que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, porque él sopló de su espíritu e impartió en él un espíritu de Dios. En esta impartición necesitamos ver que esta es la condición en la que inicia el hombre, en la condición en la que nacemos. Necesitamos que nos sea impartido el espíritu. Dios planeó que nuestros padres nos impartieran un espíritu, un ambiente espiritual, una activación y una vida del espíritu, así como en la casa, en la iglesia. Génesis 2:23 dice que Adán habló y dijo esto, señalando a la mujer. El rojizo, dice que dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona. De este rojizo, de este hombre, nace entonces, Dios forma carne. Vamos a la palabra carne. En el original es la segunda condición de hombre. H1320, la palabra basar, que identifica al hombre carnal. Cuerpo, persona, hombre, gordo, grueso. Un ser viviente, el carnal.
Carne identifica a un hombre carnal. Nosotros normalmente identificamos al carnal no por la panza, sino por cuál es la manifestación de su voluntad, sus deseos. Vive conforme a sus propios. Segunda condición del carnal. Deuteronomio 5:26. Pregunta Moisés, porque ¿qué es el hombre, el carnal? Para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva. A este carnal, a esta carne que somos como hombre, en una etapa que tenemos que ir venciendo y yendo a más, creciendo en la fe, no los miremos como fueron de otra época, fueron de otra etapa, sino que son etapas por las que Dios nos lleva y que quizá no hemos dejado que Dios nos procese, no hemos dejado que suba y que nos revele cómo vencer a este carnal. Este hombre puede oír la voz de Dios que habla a través del fuego, y el fuego lo que hace es consumir. Puede oír la voz de Dios y no muere. Dice que vive, porque la voz de Dios no solo va consumiendo lo que no sirve, sino que va trayendo vida. Números 14:36 nos habla del tercer hombre, identificado con H376. Este es un Ish, un extranjero, un labrador. Fíjense que todavía tenemos la condición de apegado a la tierra. Este labrador trabaja la tierra, pero a través de eso Dios lo va guiando, le va enseñando a través del proceso del cultivo, pero no deja de ser un extranjero. Esta condición de quien no entiende. Somos como extranjeros si no entendemos. Dice que los varones, y ahí están identificados los hombres, estos son los Ish, bueno, no vayamos tanto al original porque los vamos a marear. Usted créame, por ahí anotar el código y la característica clave. Hay muchas características y no las quiero ver todas. Quiero que usted identifique cada uno con una que nos sirva para ir viéndonos y no marearnos. Dice que los varones, los Ish, que Moisés envió a reconocer la tierra, ¿los recuerda? Porque entonces vamos a reconocer, a identificar condiciones de esos hombres. Estos eran varones, eran Ish, pero no dejaban de ser extranjeros, cuando para Dios eran su propio pueblo. Los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Una condición en la que nosotros también podemos ver. Creo que hay cosas de estos hombres que no hemos dejado que el Señor que suba y resucite al espiritual, ¿no? Al ungido en nosotros, al postrer Adán. No hemos dejado porque nos hemos quedado detenidos. Lo hemos mirado como que esto le pasó a otros. Uy, mira esos 10. Eran 10. Eran la mayoría. Estos en la condición de Ish trajeron un reporte que lo que hizo fue desalentar al pueblo. ¿Eso es dar vida? No, es una condición alejada, ¿no?, de un espíritu vivificante. Tampoco era cuestión de mentir, pero por lo menos de callarse. Hay condiciones entonces que necesitamos combatir, necesitamos verlas en nosotros para dejar que Dios nos fortalezca y cortemos. La verdad nos reviste, dice, en justicia y santidad. Nos santifica, nos aparta, me muestra. Que Dios nos pueda mostrar para manifestar al que hay que manifestar. Números en el versículo que sigue, dice que aquellos varones, y aunque es la misma palabra, en el original no es la misma. Esto ya forman parte de la cuarta condición. El código es H582, no lo busque. El Enosh identifica a un mortal. Es un mortal. Estos mortales son varones
una condición distinta. Nos está mostrando la palabra varones a través de distintas condiciones de estos mismos. Cuando fueron, eran extranjeros. Porque si uno, ¿vieron cuando uno dice, me pongo la camiseta, o soy o no soy? Y vieron que a veces, acá soy cristiano, pero afuera, según como pinte la cosa, ni digo, soy extranjero, ni digo, no es mi pueblo, no es mi nación, no es mi... Soy extraño porque no manejo esa voluntad de Dios, no me manifiesto. En este momento dice que aquellos que habían hablado mal murieron de plaga delante de Jehová. Miren cómo acá estos varones cambian de condición y alcanzan la muerte, ¿no? Perecen. En esa condición de mortal se perece y se comienza hablando mal del pueblo, porque en la condición de extranjero hablo como de gente de afuera. ¿Sí? ¿Nos identificamos? Dice que hablaron mal y murieron, 38. Pero aquí aparece el versículo 38. Aquí aparece la quinta condición, el quinto hombre, que es el H1121. Y dice, pero Josué, hijo de Num. Este es el H1121, un hombre que es hijo, el Ben, no con V, sino con B. Este hombre es hijo, constructor del nombre de una familia. Miren cómo evoluciona. Ya es una generación que surge de una anterior, porque va superando las condiciones y ya manifiesta una generación, ven, que construye el nombre, el propósito de una familia, dejando de ser extranjero, mortal. Dice que Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Los identificábamos como carnales, los identificábamos como extranjeros, como mortales. Los que fueron a reconocer la tierra fueron cambiando, pero para peor. Pero estos eran hijos. Y los separa de los hombres que habían ido a reconocer la tierra. Vuelve a hablarnos de los extranjeros. Ellos eran hijos. Un hombre que construye el propósito de una familia. Una diferencia en la que necesitamos marcarnos. Si en algún área todavía soy extranjero, es porque todavía no me he involucrado a construir el nombre, el propósito de la casa, de la iglesia. No solo empiezo por la casa, empiezo por mi iglesia, pero me expando y me extiendo y ya no soy extranjero, soy de la iglesia. Entonces no dejo de hablar mal de lo que Dios dice, mal de lo que Dios muestra. Hablo conforme a lo que Dios dice, no porque lo vea. Entonces, lo que ojo no vio, porque ellos dijeron lo que veían. Los otros dijeron lo que el ojo no había visto y lo vieron, porque vieron que Dios vencía. Lo que no habían oído y se les reveló. Entonces, en esta condición, el hijo, el Ben, que sería el quinto, el 1121, es el constructor de la familia. Génesis 3:16 le dice a la mujer, a esto, a la carne, una que se equivoca, que miremoslo como condición, más allá de la historia, oye una voz incorrecta. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces para dar a luz hijos, constructores del propósito. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero ya los dará a luz con dolor. Condiciones de cómo dar a luz un hijo, pero condiciones no las mejores.
Dar a luz un hijo, un constructor del nombre, no debiera ser algo que cause tanto dolor. Pablo dice, vuelvo a sufrir los dolores, los que corresponden, para que den a luz ahora el que sigue en ustedes. ¿Cuál seguía? El Cristo. Para recuperar la imagen, no del humano, del Cristo, del postrer Adán, del espiritual. Segunda de Samuel 23:1 nos muestra el sexto hombre. Este es el H1397, es un Geber. Segunda de Samuel 23:1 habla David. Este es un hombre de guerra. Y en este hay mucho que Dios forja en nosotros como hombres de guerra. En esta etapa completa al hombre, porque el 6 identifica al hombre plenamente y lo manifiesta como un hombre de guerra. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, un Ben, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El varón es el hombre de guerra, es este guerrero. Un guerrero que aprende a pelear no en sus fuerzas, en las de Dios. Nuestra tendencia es a separarnos de lo que Dios dice. Dios dijo constantemente, esa es mi fuerza. Nuestra tendencia es a separarnos de lo que Dios dice. Decíamos que el andropos tiende a separarse de lo que Dios dice. Este varón es el Geber, el guerrero, un hombre de guerra, un hombre duro en la pelea. Y pasamos al Salmo 112 para alcanzar el séptimo. Es un Gibor, pariente del Geber, varón de guerra. Nos va completando en esa fuerza en la batalla. Primero como un David, este es varón de guerra, poderoso. 112, 1 y 2. Dice, bienaventurado el hombre, este Geber, este hombre de guerra, el que teme a Jehová. Cómo Dios va llevando a este hombre de guerra a alcanzar más estaturas, porque no alcanza con saber pelear. Hay que tomar posesión. En la pelea es la parte inicial de tomar posesión de la prometida, de la tierra prometida. Había que saber pelear, no con sus fuerzas, no a su manera, sino oyendo las indicaciones de Dios, como nosotros tendemos a pelear a nuestra manera toda batalla. Pero tenemos que combatir y vencer esa tendencia. Este dice que es bienaventurado porque teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Transforma su voluntad. Transforma su voluntad. Versículo 2. Su descendencia será poderosa. Este Gibor muestra un proceso. Fíjese el versículo 1, el que teme a Jehová, ese hombre que lo habíamos nombrado antes como extranjero, como que no pertenece. ¿Vieron cuando todavía estamos ahí que pertenecemos? No, ¿soy o no soy de o no soy de? Un tiempo soy y cuando la cosa se pone, dejo de ser. Hay un plan de Dios a través de los mandamientos, deleitarse. Pero la descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Este es el guerrero que surge de ese temor de Jehová. La descendencia será poderosa, será Gibor. Poderosa es la palabra, es el hombre que identifica en esta etapa al séptimo. Una generación de rectos, una generación bendita, dice la palabra. Proverbios 16:22 nos habla de un hombre, el código es el H1167, un Baal. Proverbios 16:22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Manantial de vida es el entendimiento al Baal, porque el Baal posee. Es dueño, eso significa Baal. Es maestro, es señor, es dueño.
tiene que ver con un hombre en el que Dios va forjando la condición de tomar. Porque a veces nosotros peleamos la batalla, pero no tomamos, no lo hacemos nuestro. Al tiempo soltamos lo que Dios nos da. No tomamos nuestra posición, nuestra condición, no la firmamos, no permanecemos, tendemos a dejarla. Este es dueño, dice el original, el Baal es un dueño, es un maestro, posee el entendimiento. Una cosa es entender, entendí, y otra cosa es hacer lo mío. Es manantial de vida. Si el entendimiento que me falta, pero que Dios me revela, lo poseo como un Baal, entonces manantial de vida será para el Baal. Fíjense este Baal, que además de poseer, Eclesiastés 12:11, manifiesta no solo una condición personal, es el que posee. Tiene que ver con dejar de ser extranjero, ¿no? Con dejar de ser carnal. Es mía, es mi casa, es una condición distinta en el servicio y en el hacer. Lo hago mío. Aquí vemos al mismo Baal a través de la palabra maestros. Este es su nombre. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Maestros dentro de congregaciones y posicionados y ubicados trabajando en equipo. Baales, dueños de la casa, del linaje, de la generación que se engendra. Dueños. Y unidos por un pastor. No por tomando de todos lados, una voluntad, un mismo sentir, un mismo espíritu, alineados, sin tendencias, sin separaciones. Llegamos en la primera carta a los Corintios de Pablo, 13:11. El noveno hombre es un aner, dice la palabra, el código G435, y un aner es el que engendra. Es un hombre, es un varón, pero manifiesta la capacidad de engendrar. Dios a través de en esta etapa, en la novena, el 9 identifica, por ejemplo, la manifestación de los dones. Si miramos los números. En esta etapa, el aner es el que engendra. O sea que no solo manifiesta, sino que engendra en otros. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui aner, cuando tuve la capacidad de comenzar a engendrar en otros, cuando me di cuenta para qué Dios me había llamado, es una etapa de madurez, un cambio, una evolución. Como aner, dejé lo que era de niño, cortó. La verdad le manifestó y cortó con aquello, todo aquello que lo identificaba con anteriores. Pablo dice, a nosotros nos las reveló. Entonces dejó de ser un niño para pasar a la etapa siguiente. Y necesitamos poder nosotros identificarnos. Santiago 1:8, ¿en qué áreas aún somos niños? Para dejar que sea Dios el que nos muestre cómo, el que nos guíe, nos revele, para ser engendradores. Porque con todo lo que hacemos engendramos, generamos un ambiente engendrador. Él comienza esta etapa dándose cuenta de que lo que Dios había hecho con él era para marcar una nueva generación. El hombre, el aner, es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Tiene un peligro, el que engendra. Dejo de ser niño, comienzo a engendrar, pero hay un peligro, la inconstancia, el ser de doble ánimo, el dejar de perder la idea de qué tengo que engendrar en los otros y dejar de engendrar lo mejor, dejarme llevar. Decíamos que hay una tendencia genética y natural en el hombre a desunirme de lo que Dios quiere que engendre. Dice que
El de doble ánimo es inconstante, engendra, pero si es inconstante es un peligro. Poder ver en la palabra lo que Dios quiere fortalecer, a dónde me quiere llevar y qué tendré que dejar para que me lleve a través de cada hombre. En el versículo 23 de este mismo capítulo 1 del apóstol Santiago, 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un aner que considera en un espejo su rostro natural. Decíamos que lo que buscamos es restaurar en el espejo, en la palabra, restaurar la imagen del Creador, del postrer Adán, del Cristo. Ese era el plan, no un rostro natural, no una semejanza natural, no desviarnos, no desviarnos. Gálatas 6:17. Pablo dice, de aquí en adelante, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Él, a quien Dios le había revelado aquello que no ha subido al corazón de nosotros en la condición de naturales, de no percibir. Dice, yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y uno podría decir, bueno, quizás se transfiguró, quizás en el cuerpo llevaba las marcas. Pero marcas que nosotros en esta transformación tenemos que manifestar, marcas en el hacer, marcas en el andar. Todas las marcas y las cicatrices de Cristo manifestadas en nuestro hacer, en nuestra operación. Poder identificar un hacer que va siendo alineado al de Cristo, poder identificando un andar que tenga las marcas. Fíjense la palabra marca. No está hablando tan solo de que tuviera la cicatriz o la herida, esa marca. Es el estigma en griego. Es una cicatriz de servicio. Cicatriz de servicio. O sea que haciendo muestro la marca de Cristo en el hacer. Si busco la semejanza de Él, el hacer como Él, con su carácter, con su condición, con su identidad, para ir saliendo del natural y restaurando el espiritual, para ir saliendo de una condición de quien no entiende, de quien no percibe, y vivificando. Dejar de ser un alma viviente para empezar a manifestar el espíritu vivificante. Esas marcas son marcas en el servicio que necesitamos nosotros mostrar en el servicio, al hacer. No era tan solo una marca en su cuerpo, sino en el cuerpo de Cristo. Hacer como Él. Y manifestar esa marca, la de la lanza, a través de la cual da a luz la iglesia. Dejándonos llevar, como dice Pablo a los Efesios, de santos a poder manifestar un ministerio. Los 5 ministerios fueron constituidos para llevar a la perfección, pero empezando por santos, para que manifiesten el ministerio y para después edificar el cuerpo de Cristo. Esa manifestación de edificación del cuerpo de Cristo tiene que ver también con un crecimiento y una maduración nuestra, una marca. Dejar de hacer para mí, para mi programa, para mi prédica, para mi día, para mi casa, y abrirnos y entender que Dios nos quiere para todos, en todo momento, en todo lugar, abrirnos y saber que Dios quiere más, que Dios quiere más de nosotros, no ser limitados. La marca, esa también la necesitamos como cuerpo, como casa y como ministros, como hombres. Todas las marcas, todas las marcas. Si Él nos constituyó, es para completar un proceso, para completar un proceso que necesitamos vivir. Leíamos al principio 1 Corintios 2:14.
El natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Se disciernen espiritualmente. El 15. El hombre natural, el ándropos. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque el espiritual no es hombre. Es una estatura a alcanzar que manifiesta todas las marcas en el servicio, en el hacer, pero no es hombre. Ya se desprendió de cada uno de aquellos rasgos que nos identificaban con semejanza de hombre. Se desprendió hasta del ándropos. El espiritual es sobrenatural. Es el Cristo en nosotros, no es hombre. Es como entrar en una dimensión de eternidad. El espiritual no lo identifica como un hombre. No lo hace por ahorrar palabras. No pertenece a esa categoría. Y es el espiritual en nosotros el que tiene que resucitar. Si ese comienza a resucitar con cada palabra revelada, porque sube, las dejé caer, quizá las dejé caer, pero si sube y transforma la voluntad, entonces resucita y damos a luz al espiritual. Paso a paso, es un proceso. Necesito ir identificando estas 10 etapas, estos 10 niveles de hombre que pudimos ver en nosotros, y cada una de las características que necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya llevando a transformar. Dejar que Él lo pueda ir haciendo para poder manifestar el espiritual, porque no da motivo para ser juzgado. Puede decidir sin ser juzgado. Poder alcanzar esa estatura en Él es la estatura de hombre que necesitamos no solo manifestar nosotros, sino llevar a otros que tengan la oportunidad de manifestar el espiritual, el sobrenatural. Viviendo en este cuerpo de hombre, viviendo todas las circunstancias que tengamos que vivir, no le escapemos a ninguna, no le temamos a ninguna guerra, no le tengamos miedo a ninguna situación, porque son síntomas de cosas que hay que cambiar, son síntomas de cosas que hay que hacer, son síntomas de avanzada. El espiritual es el que tiene que resucitar. Oremos juntos. Señor, entendemos esta noche que tú estás aquí, que tú y tu Espíritu, Señor, están estableciendo algo poderoso en medio de nosotros para que nosotros también podamos activar al espiritual. Aunque miremos al carnal, aunque miremos al hombre en los otros, aunque lo veamos en nosotros, Señor, que seas tú con tus fuerzas provocando lo que tienes que provocar. Queremos poder ver lo que no hemos visto, poder mirar al otro y dejar de ver las condiciones que aún no ha cambiado, para entender que estamos en medio de un proceso, para ayudar, para colaborar, Señor, para ser parte de esa congregación que lleva a cada hombre a poder ir superando cada una de las etapas, Señor, cada uno de los condicionamientos, cada una de las tendencias. Rompe, corta, Señor, con todo aquello que mostraste a cada uno y que mostrarás a través del tiempo. Rompe con lo que tienes que romper. Corta, Señor, y que tu fuego pueda consumar para poder empezar a manifestar verdaderamente en todo tiempo esta unidad, porque el espiritual entiende unidad, percibe unidad, manifiesta y vivifica en unidad. Puede estar unido a pesar de todo. Puede establecer ambientes de unidad, Señor. Puede cambiarlo todo. El espiritual y el sobrenatural es nuestra verdadera imagen. Es la que hemos traído siempre. Y tu palabra y tu revelación resucita. Es tiempo, Señor, de que resucite ese espiritual para enfrentar cada situación, para poder salir adelante, para poder avanzar, para poder aprender a ver, aprender a oír y dejar que suba al centro de nuestra voluntad cada una de las revelaciones que ya has manifestado y que hemos dejado caer, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces, pero gracias por lo que seguirás haciendo, no solo en nosotros, sino en cada uno de los que puedan oír la palabra y se fortalezcan sus pies para que lo hagas a tu manera, Señor. Hazlo a tu manera. Sí, Padre. Amén. Bien. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor.